Hablamos de temas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. El informe presentado por el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, dedicó un capítulo especial a la violencia contra las mujeres. Dijo el funcionario que es preocupante cómo el año pasado se registraron 61 asesinatos de mujeres donde 32 de ellos fueron clasificados como feminicidios, un aumento significativo representado en 22 casos más con relación al año anterior. En materia de violencia intrafamiliar, 5.704 mujeres fueron víctimas de diversas categorías de delitos sexuales, siendo las comunas de Manrique, Villahermosa y 12 de octubre las que presentan en su orden el mayor número de denuncias. Para el caso de los menores de edad y su instrumentalización para los delitos, la personería dijo: no podemos señalar entonces que aquí el sistema penal de responsabilidad penal para adolescentes sea el culpable de que se estén utilizando a los menores de edad, sino que efectivamente es una legislación mucho más laxa, mucho más benéfica para los menores de edad, y en razón de ello se convierten en herramientas útiles por grupos delincuenciales, aprovechando su situación económica, su situación familiar y el poder que se adelanta o que se tiene en los barrios de la ciudad. En materia de falta de respeto a la vida, hay un incremento en los homicidios, mientras que en el 2016 fueron 544 personas las asesinadas, sobre todo con armas de fuego. En 2017 la cifra subió a 577, es decir, 33 casos más que el año anterior. De 584.000 niños y niñas jóvenes, el 10% está en riesgo de sufrir algún tipo de violencia o vulneración proveniente principalmente de su entorno familiar, dice el informe. En él también se puede leer que el embarazo adolescente, hay un 18% de las niñas entre los 10 y los 18 años se embarazaron el año que pasó. Con relación a la población de niños y niñas adolescentes, se reportaron 2.808 casos de violencia intrafamiliar y 1.729 denuncias por abuso sexual. Alerta que hubo un aumento del 15.3% con relación al 2016. Es muy preocupante que el homicidio en niños y niñas entre los 0 y los 17 años haya pasado de 31 a 48 casos, con un incremento del 54.83%, señor personero. Todas las cifras que voy a dar en este momento mostraron incremento del año 2017 con respecto al año 2016. Esto ya es nueva administración y es ahí donde uno dice, bueno, hay una gran responsabilidad de la personería. La función de la personería es hacer seguimiento. En materia de desapariciones, el informe dice que de 264 casos reportados a 30 de diciembre de 2017, 161 aparecieron vivos, 18 muertos y 85 continúan aún desaparecidos. El informe anual de Personería sobre Derechos Humanos en Medellín habla de mutación del tipo de delito. Por ejemplo, en 2017 se hicieron 280 declaraciones por extorsión, que aunque parecen poco, da cuenta de un sistema sofisticado de delincuencia que copa la vida cotidiana de los barrios: parqueo en las calles, derecho por aseo público, venta de productos de primera necesidad que deben ser comprados o contratados con organizaciones criminales de la comuna o el corregimiento. Sobre la población privada de la libertad que está en las cárceles y en los centros de detención temporal, afirmó: y es una situación de una violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En este caso, tenemos infraestructura en la ciudad, 2 cárceles, pero tenemos una cárcel y media, y es el tema del complejo de Bellavista, que tiene por orden constitucional que cerrar unos patios, y eso le reduce su capacidad. Bellavista, en toda su integridad, podía tener un cupo de 2.494 personas privadas de la libertad. En este momento, con las reducciones que se han hecho, puede tener 1.151 personas privadas de la libertad, pero sin embargo ostenta entre 4.000 y 3.600 personas con un hacinamiento total de la Cárcel Nacional de Bellavista. En 2017, según el informe de Derechos Humanos, 12.914 personas fueron desplazadas forzosamente, de los cuales se puede sostener que aproximadamente el 30% correspondió a la modalidad de desplazamiento intraurbano. Para la vicepresidenta primera del Consejo, cree que a todas estas hay que volver a pensar qué es derechos humanos.
haría falta de manera urgente una relectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No vuelvo y repito para decir que es que no es importante lo que se ha dicho, sino que no es suficiente. Que el problema de la desigualdad social, del hambre, de la miseria, de la falta de vivienda digna, es un problema de violación de derechos humanos.